Internacional Fuego de Dios y los pastores Yamal y Jocelyn Salem te invitan a sus reuniones todos los miércoles y sábados a las 7:30 p.m. y los domingos a las 11 a.m. en el 4608 Tulsa Road, Houston, Texas 77092. Para más información llámanos al 832-790-8487. Ven y experimenta el poder de Dios. Ellos le creyeron a Dios. Ellos le creyeron al Señor. Y usted va a la palabra y aquí en Hebreos 11 usted va a encontrar a esos hombres de la fe, a esas mujeres de la fe. Escuche bien que hasta una mujer que estaba en la prostitución está ahí. Una mujer que estaba hundida en el pecado, sin esperanza, sin salida, con la condenación en su vida, pero le creyó al Señor. Le creyó a Dios. Y Dios levantó a esa mujer. Y Dios salvó a esa mujer y a su casa. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a la vida del hombre, cuando Dios viene a la vida del ser humano, el ser humano se puede encontrar en la nada. Y en esa nada Dios comienza a hacer algo. Dios comienza a hacer algo. Y mire lo que dice Hebreos 11:11. Dice, por la fe. Diga conmigo, por la fe. No por la capacidad. No es por la capacidad, por la fe. Por la fe. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Amén. Pero mire lo que dice el verso 8. Por la fe. ¿Qué dice? Abraham, diga conmigo, Abraham, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo no sé si usted entiende, pero Dios saca a Abraham de la comodidad. Dios saca a Abraham donde él se encontraba, y Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una gran nación y te voy a bendecir. Dice la palabra que Abraham obedeció. Diga conmigo, obedeció. Sabe que la fe, la única manera que la fe se manifieste y que en la nada pueda suceder una existencia, es que usted y yo seamos obedientes a la palabra que Dios nos está dando. Cuando usted es obediente a la palabra que Dios le está dando y lo que Dios quiere hacer a través de su vida, a través de la bendición que Dios ha depositado en usted, en su casa, en su hogar, en su familia o en el ministerio que Dios ha depositado en usted, cuando usted es obediente a esa palabra, esa nada, donde no existe nada, comienza a ver ¿qué? Una existencia. Dice que obedeció para salir. Diga conmigo, para salir. En pocas palabras, usted tiene que salir de la duda. Usted tiene que salir de la incredulidad. Usted tiene que salir de la imposibilidad. Usted tiene que salir de esa vida de escasez. Y usted tiene que comenzar a caminar en la tierra que Dios le ha dado, en la tierra que Dios le ha entregado. Porque la tierra de la fe, hermano, es una tierra donde Dios comienza a manifestar sus milagros. Es un lugar, hermanos, donde Dios comienza a abrirte las puertas. Es un lugar donde aquel que está enfermo, donde aquel hermano que está ahí tirado, comienza a experimentar algo en su vida. Y es la tierra de la fe. Dios sacó a estos hombres de la incredulidad y de la duda y del conformismo y los metió en una tierra donde en esa tierra, escuche lo que le voy a decir, en el reino de Dios, cuando usted entra al reino de Dios por medio de Jesús, la única manera en que usted pueda recibir los beneficios de Dios es por medio de la fe. Si usted no tiene fe y si usted no le cree a Dios, Dios no va a hacer nada. Pero si usted le cree a Dios, como estos hombres le creyeron a Dios y dijeron, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a obedecer. Yo voy a ser obediente. Yo voy a caminar en esta palabra que tú me has dado. Y yo me voy a mantener ahí. La fe tiene que ser una fortaleza en nuestra vida. Quizás el enemigo se vaya a levantar. Quizás se van a levantar cosas a nuestro alrededor que van a venir a decir lo contrario. Pero tú tienes que mantenerte en esa fe. Y no tienes que permitir que nadie te mueva de esa posición.
Cuando tú te mantienes ahí, aunque vengan los vientos, aunque vengan las tempestades, aunque se levante el enemigo en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu hogar, y tú estás ahí firme, creyéndole al Señor y diciendo: Señor, yo te he creído a ti, Señor, y yo voy a seguir creyendo. Dios no se va a avergonzar de ser tu Dios. Dios no se va a avergonzar de ti. Dice la palabra: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dice que moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios los sacó donde ellos se encontraban y Dios les dijo a ellos: desde este momento van a comenzar a caminar en una tierra que se llama fe. Ustedes van a comenzar a caminar en una tierra donde suceden milagros. Ustedes van a comenzar a caminar en una tierra donde hay manifestaciones del poder de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando usted entra en el reino de los cielos, cuando usted entra en el caminar de Dios, cuando usted entra bajo la sombra del Omnipotente, es un lugar, hermano, donde tienen que suceder milagros. Es un lugar donde usted tiene que ver las oraciones contestadas. Es un lugar donde usted tiene que ver el poder de Dios en su hogar, en su casa. Los milagros suceden cuando usted camina en la tierra de la fe. Y estos hombres caminaron en una tierra de fe. Y los milagros y la existencia donde no había absolutamente nada, solamente se produjeron cuando estos hombres le creyeron a Dios. Hebreos 11 nos habla de diga conmigo, los héroes de la fe. Hay lugares en diferentes países, hermanos, donde han levantado imágenes, donde han levantado, por ejemplo, lugares donde le brindan cierta reputación a ciertos hombres que han logrado y han alcanzado ciertas cosas en esta tierra. Pero este libro de Hebreos, hermanos, nos habla de verdaderos hombres que oyeron la voz de Dios. Y Dios les dijo a ellos: Abraham, te voy a llevar a una tierra que quizás esa tierra no la conozcas, pero en esa tierra yo te voy a bendecir. ¿Sabe usted que Abraham recibió una promesa? Y Abraham tuvo que esperar no 5 años, no 10 años, no 15 años, mucho más años tuvo que esperar para recibir ¿qué? La promesa. Y yo compartía en una ocasión entre la promesa y el cumplimiento hay un espacio, diga conmigo, hay un espacio. Y ese espacio que hay entre medio, mientras viene la respuesta, mientras viene la contestación de Dios, mientras se manifiesta lo que no existe, ¿sabe lo que Dios hacía con Abraham? Le venía a hablar y le venía a recordar que él iba a cumplir la promesa. Le decía a Abraham: Abraham, mira las estrellas, Abraham, mira la arena, así va a ser tu descendencia. Y qué interesante saber, hermanos, que cuando llega el tiempo, el momento en el cual, escuche lo que le voy a decir, cuando llega el momento, cuando Abraham recibe la promesa, es cuando ya Sara está viejita, es cuando ya Abrahamcito, hermano, ya está viejito. Ya no había posibilidades de que ella quedara embarazada. Pero Dios dice: llegó el momento. ¿Y eso qué nos da a entender a nosotros? Dios va a llegar cuando tú menos esperes. Dios va a llegar en el momento que tú menos esperes. Pero mientras Dios manifiesta lo que Él te ha prometido y lo que Él va a hacer en tu vida, en tu casa y en tu familia, usted tiene que estar confiando en el Señor. ¿Por qué Abraham recibió la bendición? ¿Por qué Dios le concibió a Sara tener ese hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa? Porque le creyeron a Dios. Dios no le va a dar nada a nadie que no le crea a Él. Dios no le va a dar nada a alguien, hermano, que esté dudando, que esté pensando posiblemente, quizás, quién sabe, a saber.
no lo creo. ¿Usted cree que Dios le va a dar algo a alguna persona? No le va a dar nada. Pero una persona, hermanos, que dice: yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios que Dios lo va a hacer. Yo le voy a creer a Dios que Dios va a abrir la puerta. Yo le voy a creer a Dios que Dios va a traer una restauración. Yo le voy a creer a Dios que el Señor va a hacer cosas poderosas y cosas maravillosas. Nosotros le tenemos que creer a Dios. Y dice que Abraham le creyó al Señor. Y el verso 11, por la fe, la misma Sara, escuche mismo, la misma Sara, en primer lugar era estéril, no tenía fuerzas, y dio a luz aún fuera de tiempo. Todo estaba en contra. Ya conmigo, todo estaba en contra. ¿Sabe que a Dios eso es lo que le gusta? Cuando todo se te vuelve en contra, cuando todo se levanta en contra de tu vida, y cuando tú te estás dando cuenta que hay algo contrario a tu alrededor, cuando hay algo que se está levantando, cuando lo que estás viendo con tus ojos, lo que estás escuchando con tus oídos, o lo que te vienen a decir es lo contrario de lo que tú estás esperando, es entonces ahí cuando la fe que está en ti se tiene que levantar sobre todos esos gigantes, sobre toda esa tempestad, y decir: Señor, yo voy a creer en ti, Señor. Yo voy a creer que tú lo vas a hacer. Yo voy a creer, Señor, que tú vas a hacer el milagro. Yo voy a creer, Señor, que tú vas a traer restauración, sanidad, que tú vas a traer, Señor, una visitación sobrenatural, Señor. Yo voy a creer que vas a bendecir, Señor, la obra en mis manos. Usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que provocar algo que el cielo mismo diga: ahí hay alguien que me está creyendo, ahí hay alguien que me ha creído, y por ese alguien voy a manifestar en esa nada una existencia. Isaac, escuche, Isaac ya existía, pero Abraham, con su fe, provocó que ese Isaac viniera. Yo no sé si usted está entendiendo, pero mi fe provoca que eso venga. Mi fe provoca que Dios manifieste su poder. Esto no se trata de una emoción, se trata de una convicción en el corazón, donde usted no va a darle lugar a la duda. Dice que el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen. No piense tal que reciba cosa alguna del Señor. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Dios no puede hacer algo en la vida de una persona que tenga un doble ánimo, que un día se levante feliz y el otro día se levante con la cara parada. Que un día se levante, aleluya, gloria al Señor, y el otro día, hermanos, nada. Dios, hermanos, se quiere mover. Dios se quiere mover en nuestras vidas. Y dice que Sara tenía todo en contra. Ella no tenía posibilidades de nada. Diga conmigo, de nada. No había posibilidades. Pero había una promesa. Diga conmigo, había una promesa. Y esa promesa no se la dio un rey. Esa promesa no se la dio un presidente. Esa promesa no se la dio, hermanos, el banco. Esa promesa se la dio Dios. Y el que iba a sustentar esa promesa era Dios. El que iba a traer esa promesa a existencia es su fe y es mi fe. Isaac ya existía en la mente de Dios. Desde el día que Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que mostraré. Ya Dios tenía, hermanos, a Isaac. Ya Dios tenía esa gran alegría para Abraham. Y Dios cumplió lo que le había prometido. Dios le prometió un hijo y Dios se lo dio. Yo le digo a usted, si Dios pudo darle un hijo a Abraham, ¿qué no podrá hacer Dios contigo? Si Dios le pudo dar un hijo a Abraham que no existía, que no había posibilidades, y Dios pudo crear, escuche, Dios pudo crear un ser. Dios pudo crear un ser. ¿Qué no podrá ser Dios en nuestra vida?
Dios no podrá sanar, Dios no podrá libertar, Dios no podrá restaurar, Dios no podrá abrir una puerta, Dios no podrá enderezar un camino torcido. ¿Qué es lo que no podrá hacer Dios? Dice que todo estaba en contra de Sara. Todo estaba en contra de ella. No había manera, no había salida. Y a mí me llama la atención una de las historias, y yo creo que vaya conmigo a Segunda de Reyes. Capítulo 7. Bendecimos a todos aquellos que nos están viendo a través de Salem TV 15.3. Estamos en vivo en esta preciosa noche. No he grabado este programa, son las 8:49. Hoy es 7 de octubre, ¿va? Algunos me dicen, he grabado el programa. No, no he grabado, es en vivo. ¿Y sabe por qué estamos en vivo? Por la fe. Porque cuando usted le cree a Dios y le cree al Señor, Dios no va a avergonzar a alguien que ha puesto su confianza en Él. Porque Él es un Dios vivo, un Dios que hace milagros. Y yo quiero decirle en esta hora, hay personas que nos están viendo, que están siendo sanadas, que están siendo liberadas, que el Señor las está tocando en esta preciosa noche, y que la unción del Espíritu Santo de Dios los está tocando, porque Dios va a tocarlo y los va a sanar y los va a libertar con su poder y con su gracia. Dice Segunda de Reyes 7, habla la historia de una ciudad que estaba sitiada. Y cuando esta ciudad está sitiada completamente, escuche, está sitiada completamente, no había manera de entrar ni de salir. La gente adentro de la ciudad se estaba muriendo. La gente adentro de la ciudad, hermanos, habían caído en la peor crisis de toda su vida, esta ciudad de Samaria. No había ninguna puerta de salida, no había ni una luz de esperanza, nada. Y comenzaron, hermanos, a decir que el culpable de todas esas cosas era Dios. El hombre es especialista para echarle la culpa a Dios por sus problemas, sus crisis, sus situaciones. Y piensan que Dios es el culpable. Dios no es el culpable. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay situaciones o circunstancias que Dios va a permitir en nuestra vida, porque Dios quiere sacar algo de ti. ¿Y sabe lo que Dios quiere sacar de ti? Es la fe. Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere sacar la fe de mí. Por eso Dios a veces, hermanos, permite ciertas cosas y dice uno, ¿y por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué se está levantando esto? ¿Por qué las cosas se están volviendo contrarias? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer algo poderoso y algo maravilloso a través de tu vida. Porque es a través de tu vida en que Dios va a manifestar el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esta ciudad estaba rodeada, no había salida, no había escapatoria, como probablemente muchas personas se sienten. Que no hay salida, que no hay manera de un cambio, no hay manera que esa persona cambie, o que ese hogar cambie, o que las situaciones cambien, o la economía cambie, o el estado anímico de la persona cambie. Pero en medio de todas esas cosas, Dios levanta un profeta, y ese profeta viene con una palabra, y la palabra que viene a hablar y es a decirle: en 24 horas algo va a suceder en esta ciudad, y lo que va a suceder en esta ciudad es que Dios va a abrir una puerta, y esa puerta que Dios va a abrir va a traer una provisión sobrenatural. Dios soltó la palabra. Y sabe que vino un hombre y dijo lo siguiente. Segunda de Reyes 7:2 dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Oiga bien lo que dice: si Dios hiciera ventanas en el cielo, lo que tú estás diciendo y lo que supuestamente Dios está profetizando sería verdad. Y mire lo que le dijo. Y le dijo el profeta: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello. ¿Sabes por qué? Por incrédulo. Porque le diste
lugar a la duda. Dios estaba diciendo que algo iba a suceder. Dios estaba diciendo que iban a venir cambios. No sé si está entendiendo, pero lo que Dios te está diciendo es que algo va a suceder en tu casa. Dios te está diciendo algo va a suceder en tu vida. Y lo que va a suceder en tu vida no es algo malo, es una bendición que Dios va a traer a tu vida. Es algo que Dios, hermano, viene con fuerza para tu vida. Dice la palabra que si usted y yo como padres, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, dijo Jesús, no les dará a ustedes lo mejor de lo mejor? Dios no tiene cosas malas, Dios tiene lo mejor. El problema es, ¿sabe? Que la gente agarra lo peor y piensan que es lo mejor. Dice la palabra que entonces había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿por qué no estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué fue lo que Dios había soltado? Diga conmigo, Dios soltó una palabra. Y mire, esa palabra fue soltada. Y esa palabra, hermanos, comenzó a correr. Dice la palabra en uno de los salmos, David decía: la palabra de Dios corre velozmente alrededor de la tierra. La palabra fue soltada. Diga conmigo, la palabra fue soltada. Yo recuerdo, hermanos, en la iglesia, allá en Honduras, donde estuvimos pastoreando, que había una hermana que cada vez que Dios traía una palabra, hermana, ¿qué hermana le hacía así? Se paraba y se sentaba. Se levantaba y decía: esto es mío, aquí se queda. Y los demás hermanos la quedaban viendo. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, ¿qué? Lo arrebatan. Solamente los violentos lo arrebatan. Cuando Dios suelta la palabra, escuche, cuando Dios suelta la palabra y cuando Dios está diciendo que Él va a hacer algo, ¿a dónde? ¿Ah? Conmigo. Yo no creo. Pero es diferente cuando Dios comienza a soltar la palabra y usted dice: yo creo esa palabra, pastor. Yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Ah? Yo creo y yo me levanto para decir: yo voy a recibir la promesa de Dios. Yo voy a recibir lo que Dios tiene para mi vida. Yo voy a recibir todas sus bendiciones. Y la palabra fue soltada y la palabra comenzó a correr. Y mientras la palabra estaba corriendo, hermano, ahí estaban aquellos 4 hombres. Aquellos 4 hombres, algunos dicen que era el papá y los 3 hijos. Eran leprosos, eran lo peor que habían. Estaban enfermos, esos se iban a morir. Pero Dios siempre usa lo más vil y lo menospreciado. Dios siempre usa lo más pequeño para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Dios siempre usa a lo más insignificante para hacer algo grande. Nunca usted diga que usted no es suficiente. Nunca diga que usted es tan pequeño, que usted no vale la pena. Nunca usted diga: y Dios va a poder hacer algo conmigo. Nunca diga eso. Estos hombres recibieron, hermanos, algo. Diga conmigo, ellos recibieron algo en su espíritu. Estos hombres, cuando se soltó esa palabra, y oiga bien, Dios dijo: en 24 horas algo sucede. En 24 horas algo va a suceder. Y lo que va a suceder no es que una maldición. Lo que va a suceder es que esa crisis va a ser transformada en abundancia. Lo que Dios está diciendo, que esa falta de desempleo se va a convertir en un buen empleo. Lo que Dios está diciendo, que esa deuda en 24 horas va a ser cancelada. Eso es lo que Dios está diciendo. Y si hay alguien que le está creyendo, dice: yo creo esa palabra. Yo creo que Dios me va a abrir la puerta. Yo creo que Dios va a operar un milagro sobrenatural a favor de mi vida. Y la palabra fue soltada. Y cuando la palabra profética fue soltada, en ese momento aquellos hombres, algo comenzó dentro de ellos. Hey, ¿qué estamos haciendo aquí? Si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Y si nos metemos ahí adentro, donde estos que se quieren ya están muertos ya, caminando pero muertos, también vamos a morir. Y se comenzaron a ver y dijeron: es verdad, tenemos que hacer algo. Y dijeron ellos: vamos, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ir al campamento de los sirios. Y si nos dan la vida, que nos den la vida. Y si tenemos que morir, vamos a morir. Pero no vamos a morir aquí donde estamos. Tenemos que hacer algo. La fe siempre te va a llevar
hacer algo. La fe es una luz de esperanza. La fe es una salida que Dios da, una posibilidad. Y cuando esa única posibilidad se abre, cuando esa única posibilidad, Dios abre esa puerta y tú entras por esa puerta, tú vas a encontrar la promesa de Dios para tu vida. Tú vas a encontrar la bendición que Dios tiene para ti. No importa dónde tú te encuentres, no importa qué es lo que esté sucediendo en tu vida. Si tú le crees al Señor, Él va a abrir esa puerta. Y estos hombres se levantaron y le creyeron a Dios y se fueron. La Biblia no habla aquí en esta parte si ellos habrán escuchado o no escucharon al profeta, pero yo creo algo, que esa palabra profética se dejó oír, que esa palabra profética de Dios, que Dios iba a hacer algo, la gente comenzó a escuchar. Pero muchos que escucharon algo que Dios iba a hacer, no le creyeron a Dios. Mientras todo el pueblo estaba ahí metido adentro, escuchen lo que le voy a decir, mientras todos estaban metidos ahí adentro, nadie quería salir por miedo a los sirios, por miedo al enemigo que los habían sitiado completamente. Estos hombres fueron atrevidos y estos hombres dijeron: vamos a ir. Cuando el profeta soltó la palabra, a las 24 horas los sirios se habían ido y habían dejado todo. Habían dejado comida, habían dejado bebida, habían dejado ropa, habían dejado, hermanos, oro y plata, habían dejado todo. Todo lo habían dejado ahí tirado. Antes que la crisis comenzara, antes que la crisis viniera, antes que el problema se metiera en esa ciudad de Samaria, ya Dios tenía la salida. Yo quiero decirte, antes que usted haya entrado a la prueba, antes que usted haya entrado a la situación difícil en su vida, ya Dios tenía la salida. Yo no sé si usted está entendiendo. Ya Dios tenía la salida. Si se está ahogando en un vaso de agua es porque usted quiere. Pero el hombre que le cree a Dios, la mujer que le cree a Dios, se va a levantar y va a decir: Dios me va a sacar de esta crisis, Dios me va a sacar de esta situación, Dios me va a sacar de lo que hoy me está sucediendo. Dios va a abrir esa puerta, Dios me va a dar esa bendición, Dios me va a contestar la oración, Dios me va a proveer el trabajo, Dios va a traer sanidad y medicina a mi vida. Antes de que nosotros entráramos a un problema o a una necesidad, ya Dios había estado ahí. Y en 24 horas sucedió. Así como Dios lo habló, así sucedió. Y creo yo que la voz comenzó a correr. Y no sé, el Ministerio Internacional Fuego de Dios y los pastores Yamal y Jocelyn Salem te invitan a sus reuniones todos los miércoles y sábados a las 7:30 p.m. y los domingos a las 11 a.m. en el 4608 Tulsa Road, Houston, Texas 77092. Para más información llámanos al 832-790-8487. Ven y experimenta el poder de Dios.